Me llamo Julián. Tengo 66 años. Anoche durante la cena mi nuera María me gritó en mi propia casa: o le das tu habitación principal a mis padres o te largas. Ella me veía como un viejo senil que no tenía a dónde ir. No sabía que yo no estaba solo enojado. Yo era estratégico. Así que compré la enorme casa justo enfrente de la calle. Y cuando me vieron saludando desde la ventana de mi nueva oficina, no solo se enojaron, se desmayaron. Antes de contarles exactamente cómo ejecuté mi plan, díganme en los comentarios desde dónde nos ven hoy. Y por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse si creen que subestimar a los mayores es un error muy, pero muy costoso. La invasión no comenzó con esa cena. Empezó hace meses silenciosamente en mi propio patio trasero. Soy un ingeniero civil retirado. Durante 40 años diseñé puentes y estructuras comerciales. Entiendo de límites de carga de estrés y cimientos. Toda mi vida me he dedicado a hacer que las cosas duren. Esa mañana estaba en el patio inspeccionando la sólida valla de roble que construí con mis propias manos hace 30 años. Las uniones seguían apretadas. La madera estaba sana. Era una estructura construida para perdurar. Pasé mi mano sobre la veta familiar pensando en el día en que mi difunta esposa Clara y yo la barnizamos juntos. Su risa aún resonaba en la madera. Julián. No tuve que voltear. Conocía la voz. María, mi nuera. Su tono siempre llevaba un borde de impaciencia, como si el mundo estuviera constantemente fallando en seguirle el ritmo. Estaba parada en el patio mirando su teléfono, golpeando el cristal con una uña perfectamente manicurada. Ni siquiera levantó la vista cuando habló. He decidido. Vamos a derribar esta vieja valla el martes. Vieja. Esa es su palabra favorita para cualquier cosa que me pertenezca. Mis muebles son viejos. Mis libros son viejos. Mis recuerdos son viejos. No encaja con el estilo de concepto abierto que busco. Ella continuó todavía desplazando la pantalla. Quiero una barrera de vidrio templado. Algo que abra la vista a la nueva piscina. Una piscina, por supuesto. Su próximo proyecto. Habla de ello como si el dinero creciera en los árboles. Como si mi hijo, su esposo, no estuviera viviendo de mis ahorros de jubilación. Me giré para mirarla. María, dije con mi voz calmada. Esa es la valla de Clara. Finalmente levantó la vista con los ojos entrecerrados por la molestia. Julián, Clara se ha ido. Tenemos que vivir en el presente. Esa valla es una monstruosidad y está bloqueando la vista. Está bajando el valor de la propiedad. Valor de la propiedad. Su otra frase favorita. Ella mide todo en pesos, nada en valor real. No podía entender que el valor de esta valla se medía en recuerdos. Esta casa Clara y yo la diseñamos juntos. Cada plano, cada viga de soporte, cada ladrillo de la chimenea. Vertimos nuestras vidas en estos cimientos. Ahora era solo un espacio para que María lo modernizara. Y yo era solo otro viejo accesorio con el que ella tenía que lidiar. Deben preguntarse cómo dejé que esto sucediera. Hace 4 años mi vida colapsó. 2 estructuras fallaron al mismo tiempo. Primero Clara falleció. Un ataque al corazón masivo y repentino que me la arrebató en un instante. El silencio en esta casa se convirtió en un peso físico. 2 semanas después mi hijo Alejandro, su único hijo, lo perdió todo. Se había enredado en una mala inversión inmobiliaria en el norte. Una apuesta segura lo llamó él. María lo había empujado a ello. Tienes que apalancarte, Alejandro le había dicho. Es lo que hace la gente exitosa. Soy ingeniero civil. Pedí ver los estudios geológicos. Vi los informes. La tierra era inestable. Los derechos de agua eran cuestionables. Le advertí. Alejandro, una estructura no se puede construir sobre arena. Estos cimientos son defectuosos. María se había reído una risa ligera y tintineante que sonaba como vidrio rompiéndose. «Ay, Julián, eres tan anticuado», dijo ella. «Esto no se trata de puentes, se trata de apalancamiento».
Resultó que apalancamiento era solo una palabra educada para la ruina. Perdieron su apartamento alquilado de lujo. Perdieron sus 2 autos de lujo. Perdieron cada centavo. Y aparecieron en mi puerta justo en las profundidades de mi duelo. Alejandro parecía roto. María parecía incomodada. Mi casa de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Dije que sí. Pensé que nos apoyaríamos el uno al otro. Éramos familia. Ese fue mi error. Lo temporal se convirtió en 4 años. Y mi silencio, el dolor silencioso de un viudo de 66 años, fue confundido con senilidad. Confundieron mi paciencia con debilidad. Olvidaron que pasé 40 años diseñando estructuras para resistir terremotos. Entiendo los límites de carga mejor que nadie. Y supe parado allí junto a esa valla de roble que mi límite personal estaba a punto de ser alcanzado. El auto de Alejandro entró en la entrada. Es contador, un trabajo estable. Le ayudé a conseguirlo a través de un viejo amigo después de su catástrofe financiera. María lo interceptó en la puerta antes de que él pudiera siquiera quitarse el abrigo. Su voz se escuchaba claramente a través del patio. Tu padre está siendo difícil con la valla otra vez. Yo ni siquiera había discutido. Simplemente había declarado un hecho. Pero en el mundo de María mi existencia era una discusión. Vi a Alejandro frotarse las sienes. Siempre se ve cansado. Salió al patio evitando mis ojos. Ese era su nuevo hábito. La evasión. Papá comenzó su voz cansada. Podemos simplemente... Deja que María tenga esta. Ella ve todos esos programas de diseño en la televisión. Ella tiene mejor ojo para estas cosas que nosotros. Un mejor ojo. A mí, que diseñé el nuevo edificio federal en la capital, me decían que no tenía ojo para el diseño. ¿Es solo una valla?, papá suplicó, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Miré a mi hijo, el niño, al que enseñé a construir modelos de puentes colgantes. Se había ido. En su lugar estaba este caparazón de hombre gobernado por el miedo al disgusto de su esposa. Bien, Alejandro, dije. Soltó un suspiro de alivio tan obvio que dolió. Gracias, papá. Gracias. Voy a asar unos bistecs esta noche. Se apresuró a entrar ansioso por escapar de la tensión. Mientras la puerta se cerraba, escuché la voz de María empalagosamente dulce. ¿Ves? Te dije que Julián entendería. Solo necesita que le expliquen las cosas de forma sencilla. Julián. No, papá. Cuando María estaba presente, yo era Julián. Ya no era el patriarca de la familia. Era un inquilino. Era un obstáculo. Y la invasión estaba escalando. Los padres de María Ricardo y Susana habían llegado hace 3 meses. Vinieron por unos días para ayudar a consolar a María por el trauma financiero que había soportado. Nunca se fueron. Se apoderaron de la habitación de invitados de la planta baja, la habitación que Clara usaba para practicar su violonchelo. Ahora el sonido de la televisión de Ricardo a todo volumen con las noticias llenaba el pasillo desde el amanecer hasta la medianoche. La semana pasada fui al cobertizo a buscar mis herramientas de jardinería. No eran cualquier herramienta. Eran un juego de acero al carbono hecho a mano en Alemania, un regalo de jubilación de Clara, cada pieza grabada con mis iniciales. Encontré a Ricardo usando mi preciada paleta para mezclar un lote de cemento de secado rápido para un gnomo de jardín de mal gusto. Hola, Julián, retumbó sin rastro de vergüenza en su voz. Esto es un gran material, realmente resistente, mejor que esa basura que venden en la ferretería. La herramienta estaba arruinada, cubierta de concreto, secándose. Pasé 2 horas esa noche picándolo meticulosamente, sintiendo una furia fría crecer en mi pecho. Pero Susana era la verdadera vándala. Mi estudio, mi santuario, era su siguiente objetivo. Aquí era donde guardaba mi vida profesional. Mis premios, mis planos enmarcados, mi biblioteca de ingeniería y todos los álbumes de fotos familiares. Entré una tarde y me congelé. Las paredes estaban desnudas. Había desaparecido la foto de Clara y yo, cortando la cinta en la inauguración del puente de la bahía.
Había desaparecido mi premio a la trayectoria de la Sociedad de Ingenieros Civiles. Había desaparecido la foto de Alejandro graduándose de la universidad. En su lugar, Susana había colgado una serie de pinturas abstractas baratas producidas en masa. Horribles manchas de verde azulado y naranja que chocaban con las estanterías de caoba. Abrí frenéticamente el armario. Ella había empacado toda mi vida en cajas de cartón. Había garabateado en el costado de una con un marcador negro las cosas viejas de Julián. Cuando la confronté, ella solo soltó esa risa ligera y aireada. Ay, Julián, esas cosas estaban acumulando tanto polvo. Hacía que la habitación se sintiera tan lúgubre. Necesitábamos iluminar el espacio. No te preocupes. Las guardé todas para ti. Ella las guardó. Encontré la foto enmarcada de Clara, y yo la de nuestro 40º aniversario, metida en una caja debajo de un par de zapatos de golf viejos de Ricardo. No solo me estaban faltando el respeto, la estaban borrando a ella. Estaban actuando como dueños, y yo era solo un invitado en la casa que construí. No sabían una cosa crucial sobre mí. Un buen ingeniero civil nunca jamás permite que una estructura se sobrecargue. No espera el colapso. Construye un plan de contingencia. El límite de carga había sido alcanzado. Las campanas de alarma estaban sonando y mi plan de contingencia ya estaba en marcha. Los bistecs que Alejandro prometió estaban secos y recocidos, pero eran la cosa menos ofensiva en la mesa del comedor. El aire en el comedor estaba denso con una tensión no dicha. Podía sentir los cimientos de mi propia casa agrietándose debajo de mí. María esperó hasta que todos estuviéramos servidos. Levantó su copa de vino, una botella de 1,000 pesos, que presumiblemente había cargado a mi cuenta del supermercado. La levantó con una sonrisa ensayada y reluciente pegada en su rostro. «Tengo noticias maravillosas para todos», anunció con su voz artificialmente brillante. Alejandro levantó la vista con un breve destello de esperanza en sus ojos. Quizás pensó que ella estaba embarazada o que finalmente había encontrado trabajo. «Mamá y papá han decidido quedarse con nosotros», sonrió ella. «Indefinidamente. ¿No es maravilloso? Finalmente vamos a ser una gran familia feliz, todos bajo un mismo techo». La palabra indefinidamente aterrizó en la mesa con un golpe sordo. No era una visita. Era una ocupación. Ricardo, su padre, levantó su propia copa. «Estamos simplemente encantados, Julián, encantados. Realmente podemos ayudarte a ti y a Alejandro a administrar este lugar correctamente. Ayudarme a administrar la casa que diseñé y construí». El tenedor de Alejandro repiqueteó contra su plato, un sonido metálico agudo en el repentino silencio. Se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. «Oh», dijo con voz fina. «Vaya, cariño, eso es genial». Luego Susana, la madre de María, dejó su copa y soltó un largo suspiro teatral. Se puso una mano delicada en la espalda baja, haciendo una mueca como si tuviera un dolor terrible. «Es solo que, María querida, esa habitación de invitados es encantadora», comenzó su voz con un gemido patético. «Pero está en la planta baja. El ruido de la calle es simplemente espantoso». Apenas pegué un ojo, mantuve mi rostro neutral. La habitación de invitados, la antigua sala de violonchelo de Clara, estaba en la parte trasera de la casa. Daba a la serenidad de los robles en el jardín. El único ruido de la calle era el sonido de los grillos. Y el colchón, Susana continuó. «Debe tener 20 años». Mi espalda. Ay, mi pobre espalda. Di vueltas toda la noche. Ese colchón era un ortopédico de primera línea. Tenía 4 años y medio. Lo sabía porque lo había comprado para Clara, esperando que aliviara su propio dolor de espalda en sus últimos meses. «Ay, mami», no dijo María con la cara convertida en una máscara de horror actoral. «No podemos tenerte con dolor». Eso es horrible. Esa fue la apertura que Ricardo había estado esperando. Se inclinó hacia adelante dejando su cuchillo y tenedor con cuidado deliberado. Me fijó con una mirada de preocupación ensayada y razonable. Julián dijo con voz suave y condescendiente. «Todos estamos envejeciendo. Ya sabes cómo es.
La artritis de Susana. Mi cadera. Él tenía 64 años, 2 años menos que yo. Lo había visto en el campo de golf el fin de semana pasado haciendo un swing con una forma perfecta. ¿Y esa adaptación tuya? Continuó señalando hacia el techo. La suite principal. Es simplemente perfecta. Está en el segundo piso, ya ves, lejos de todo el ajetreo y el bullicio. El ajetreo y el bullicio de mi tranquilo hogar suburbano. Tiene ese gran ventanal, Ricardo presionó, el que da al jardín. Toda esa luz natural. ¿Sabes que el médico dijo que la luz de la mañana es crucial para nuestros ritmos circadianos, para nuestro bienestar? Susana intervino con los ojos iluminándose. ¡Ay, sí, la luz! Y Julián, tu baño. Tiene esa bañera amplia. Dios mío, eso sería un salvavidas absoluto para mis pobres rodillas. No querríamos ser una molestia, Julián, pero simplemente tiene sentido. Tiene sentido. Los miré. Ricardo con su sonrisa engreída y con derecho. Susana con su desamparo manipulador y agitado. María mirándome con sus ojos fríos y afilados, retándome a rechazar. Estaban hablando de mi dormitorio. No solo mi dormitorio. El dormitorio de Clara y mío. La habitación donde ella dio su último suspiro. El último espacio privado que tenía en mi propia casa. Mi santuario. Estaban sugiriendo en tonos educados y razonables que yo, el dueño de la casa, fuera desalojado de mi propia habitación y relegado a la ruidosa e incómoda habitación de invitados mientras estos dos intrusos tomaban mi cama. Giré la cabeza para mirar a mi hijo. Alejandro miraba fijamente su bistec. Lo estaba cortando, y cortando, y cortando. Estaba triturando meticulosamente la carne recocida en una pila de fibras grises. No levantaba la vista, no me miraba a los ojos. Él sabía lo que estaban pidiendo. Sabía que esta era la línea final imperdonable. Y permaneció en silencio. Solo siguió cortando su bistec. Su silencio era su respuesta. Era su permiso. No estaban preguntando, estaban informando. Sentí que el último soporte estructural en mi pecho cedía, no con un estruendo, sino con un chasquido frío y silencioso. La ira no subió, se enfocó, se convirtió en algo duro, claro y preciso. Miré a Ricardo, miré a Susana, luego miré a María. Pensaban que yo era un viejo débil, pensaban que mi silencio era la niebla de la senilidad. Habían olvidado quién era yo. Habían olvidado lo que construyo, y no tenían idea de lo que estaba a punto de hacer. El silencio en la mesa se estiró tensándose más y más, hasta que se sintió como un cable de alta tensión listo para romperse. Ricardo y Susana me miraban con sus rostros como máscaras de falsa simpatía, esperando mi respuesta. María me observaba con la quietud depredadora de un halcón, y Alejandro, mi hijo, simplemente seguía mirando su plato. No solo había triturado su bistec, ahora estaba empujando meticulosamente las pequeñas fibras grises en una pila a un lado de su plato como si fuera la tarea más importante del mundo. Estaba construyendo un muro de negación, un trozo de carne arruinada a la vez. Su negativa a levantar la vista, su negativa a hablar, era más fuerte que cualquier grito. Era una abdicación. María lo vio también. Una pequeña sonrisa triunfante tocó la comisura de su boca. Ella había ganado. Su esposo no la desafiaría. Sus padres obtendrían lo que querían. Dejó su copa de vino en la mesa. El clic agudo del vidrio contra la mesa de comedor de roble cortó el silencio. Fue un sonido de finalidad. El mazo de un juez. Julián dijo. Su voz ya no era suplicante ni sugerente. Era fría, dura y final. La voz de negocios que usaba cuando cerraba un trato. La realidad es esta. Hizo una pausa dejando las palabras colgar en el aire, asegurándose de tener mi completa e indivisa atención. Mis padres necesitan tu habitación. Su salud es primordial. Y tú estás perfectamente sano. Puedes manejar las escaleras. Solo la miré. No hablé. No le di la satisfacción de una discusión. Así que continuó. Puedes mover tus cosas a la vieja oficina en el sótano.
Es perfectamente utilizable. El sótano. Mi oficina. No solo una habitación utilizable. Era mi santuario profesional. Era donde guardaba mi mesa de dibujo, mi biblioteca de referencia, mis 40 años de trabajo profesional. Era un espacio climatizado y bien iluminado que había diseñado para mí mismo. Pero seguía siendo un sótano. Era subterráneo. Era donde ponías las cosas que querías olvidar. Ella estaba literalmente enterrándome. De esa manera dijo con un gesto despectivo de su mano. Mamá y papá pueden tener la suite principal y tú todavía tienes tu propio espacio abajo. Es la solución perfecta para todos. Alejandro se estremeció. Su mano se apretó sobre su tenedor. Él sabía lo que esa habitación significaba para mí. Sabía que era mi último refugio, el único lugar que Susana aún no se había atrevido a reorganizar. María vio su estremecimiento y decidió en ese instante dar el golpe mortal, cortar la última cuerda. Se volvió hacia mí con su sonrisa ensanchándose. De hecho, dijo con voz casual, ya me tomé la libertad de empezar las cosas. Contraté un servicio esta mañana para limpiar algo del desorden. Ya sabes, para hacer espacio para tu cama. Mi sangre se heló. Desorden, logré decir. La palabra se sentía espesa en mi boca. Sí, dijo bebiendo su vino. Todos esos viejos planos y dibujos que tenías colgados en las paredes. Honestamente, Julián, eran un peligro de incendio. Solo rollos y rollos de papel viejo. Los hice. Los hice reciclar. Se han ido. Está mucho más limpio ahora. Ido. No solo dijo que los movería, dijo que se habían ido. El plano para la propuesta del segundo piso del puente Golden Gate. Los dibujos estructurales originales para la Torre Columbia. Los bocetos preliminares para esta misma casa, los que Clara y yo habíamos dibujado juntos en una servilleta riendo. 40 años de mi vida. Mi legado. Mi trabajo. Mis recuerdos de Clara. Idos. Reciclados. Tratados como basura. Miré a Alejandro. Esta vez tuvo que levantar la vista. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de pánico. Él no lo sabía. María susurró con la voz quebrada. Tú no lo hiciste. No los planos. María le lanzó una mirada tan venenosa, tan llena de furia, que él retrocedió físicamente. Está hecho, Alejandro, espetó ella. Es solo papel. Necesitamos ser prácticos. Se volvió hacia mí con su autoridad restablecida. La reina estaba de vuelta en su trono. Entonces dijo bajando la voz, perdiendo toda su falsa cortesía. Aquí está la elección, Julián. Mis padres se mudan a esa habitación mañana. Puedes moverte al sótano o puedes encontrar otro lugar donde vivir. Empaca tus cosas y lárgate. Lárgate. Lárgate de la casa que construí con mis propias manos. La casa que pagué. La casa donde crié a mi hijo. El ultimátum colgaba en el aire, vibrando con su malicia. Esto era todo. El empujón final. Me estaban desalojando. Ricardo y Susana ya se estaban sonriendo el uno al otro. Alejandro estaba pálido mirando su plato derrotado. María me observaba esperando que suplicara, que gritara, que me derrumbara. Ella esperaba a una víctima de 66 años. No tenía idea de que estaba mirando a un ingeniero que acababa de ver fallar la prueba de estrés final. La estructura estaba comprometida. Era hora de activar el plan de contingencia. Dibujos viejos. Así es como los llamó. Solo papel. Reciclado. No tenía idea de lo que había hecho. Pensó que solo había limpiado una habitación, pero había profanado una tumba. Ese sótano. Nunca fue un sótano para mí. No era una bodega húmeda para guardar decoraciones de Navidad y muebles rotos. Lo había diseñado específicamente cuando construimos esta casa. Era mi estudio. Tenía paredes reforzadas, control climático independiente e iluminación de galería de espectro completo. Era el único lugar en esta casa fuera del corazón de Clara, donde mi mente estaba verdaderamente en paz. Era mi legado. Y ella lo recicló. Ido. Los esquemas originales para la adaptación sísmica que diseñé para la antigua biblioteca de la ciudad.
Y 2. Los bocetos conceptuales para el puente peatonal sobre el barranco, el que me ganó el Premio Nacional de Ingeniería. Y 2. Lo más doloroso. Los planos originales dibujados a mano para esta casa, sobre los que Clara y yo nos habíamos encorvado durante noches enteras. Recordé a ella trazando las líneas para el ventanal, el que Ricardo ahora codiciaba. Aquí es donde veremos caer la nieve. Julián había dicho con la voz llena de sueños. Ese plano no era solo papel, era una promesa que yo había cumplido. Y mi propuesta para el segundo piso del puente Golden Gate fue el proyecto más ambicioso de mi carrera. Era el trabajo del que estaba más orgulloso. No se construyó, pero el mundo de la ingeniería lo llamó visionario. Tenía el dibujo original a escala completa enmarcado en la pared principal. Era un testimonio de 40 años de resolver problemas, de construir cosas que duran. María no vio planos. Vio desorden. No vio el trabajo de una vida. Vio un peligro de incendio. No solo había tirado un poco de papel. Había pasado un borrador por toda mi vida. Ella había con un acto casual y desconsiderado decirme que mis 40 años de trabajo, mi pasión, mi identidad y mis recuerdos de la esposa que adoraba no valían nada. Eran basura. Justo como la vieja valla, justo como el viejo que los construyó. Esto no fue un acto de ignorancia, fue un acto de malicia, fue una jugada de poder, fue un movimiento estratégico calculado para romperme, para reducirme a nada, para hacerme tan pequeño y tan insignificante que simplemente me arrastraría a ese sótano ahora vacío y esperaría a morir. Ella acababa de confirmar lo que ya sospechaba. Esto no era una negociación. Esto era una guerra, y ella acababa de lanzar su ataque más devastador. Ella pensó que había ganado. Pensó que finalmente me había roto. No sabía que no puedes romper a un ingeniero destruyendo sus viejos planes. Solo lo obligas a dibujar unos nuevos. La habitación estaba absolutamente inmóvil. El sonido del ultimátum de María lárgate parecía estar físicamente colgando en el aire, vibrando con malicia. 4 pares de ojos estaban fijos en mí. Ricardo y Susana parecían engreídos triunfantes, midiendo ya mentalmente mi dormitorio principal para su cama king size. Alejandro parecía enfermo, con la cara pálida y húmeda, los ojos fijos en su plato, incapaz de presenciar mi humillación final. Y María. María me observaba con una mirada de pura expectativa depredadora. Estaba inclinada hacia adelante con los ojos brillantes, una pequeña sonrisa burlona jugando en sus labios. Estaba esperando la explosión. Quería que gritara, que suplicara, que la maldijera. Quería que me derrumbara, que llorara, que probara lo débil y patético que realmente era. Quizás incluso esperaba que me agarrara el pecho y colapsara. Resolvería todos sus problemas limpiamente. No le di nada. Miré hacia la mesa, a mi plato de bistec triturado y sin comer. Luego, lenta y deliberadamente, levanté mi pesada servilleta de lino mis manos. Las manos que habían dibujado planos para puentes de acero de 40 toneladas estaban perfectamente firmes. No había un solo temblor. Comencé a doblarla. Alicé la tela en mi regazo. Llevé una esquina al encuentro de la otra, creando un triángulo perfecto. Presioné el pliegue, luego la doblé una y otra vez, con la precisión de un ingeniero verificando un cálculo de carga. Cada pliegue era limpio, exacto y final. Coloqué la servilleta perfectamente doblada sobre la mesa junto a mi plato. Luego levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de María. Su sonrisa vaciló. Sus ojos se entrecerraron en confusión. Esta no era la reacción que ella hacía y había planeado. No estaba siguiendo su guión. Hablé. Mi voz no era el temblor débil de un viejo derrotado. Era tranquila, nivelada y fría como el acero. María, dije, tienes razón. La cabeza de Alejandro se levantó de golpe, con los ojos abiertos de par en par con traición. Ricardo y Susana sonrieron, intercambiando una mirada victoriosa. Tienes absolutamente toda la razón, continué sosteniendo la mirada de María. Tus padres necesitan estabilidad. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y yo también. Su sonrisa desapareció por completo.
La confusión en sus ojos fue reemplazada por un destello de algo más: incertidumbre. Dame 24 horas, dije. Necesito hacer mis arreglos. Empujé mi silla hacia atrás. Hizo un ligero sonido de raspado en el piso de madera, el único sonido en la habitación. Me puse de pie. No miré a Alejandro. No miré a Ricardo ni a Susana. Sostuve la mirada de María por un segundo más. Estaba completamente desconcertada. Se había preparado para una pelea, para lágrimas, para una rabieta. Yo le había dado acuerdo, le había dado calma. Y eso la aterrorizaba más de lo que cualquier rabia podría haberlo hecho. Me giré y salí del comedor. Mi silencio no era rendición, no era derrota. Era el sonido de un motor arrancando. Era el primer clic de una máquina bien engrasada engranando sus marchas. Mi silencio era el comienzo del plan. Subí las escaleras, mis pies estaban firmes en los escalones de roble que yo mismo había instalado. Cada paso era sólido, silencioso. Debajo de mí podíase escuchar los sonidos de la casa, ya reanudándose el tintineo de tenedores contra platos, el murmullo de la voz de Ricardo, probablemente felicitando a Susana, el chirrido de la silla, la de Alejandro, mientras finalmente se permitía moverse. Ya estaban siguiendo adelante. Me habían descartado. Yo era un problema resuelto, un mueble viejo movido al sótano. Llegué a mi dormitorio. Mi dormitorio. El que había compartido con Clara durante 41 años. Entré. La habitación estaba fresca y tranquila. Su aroma era tenue ahora, pero todavía podía encontrarlo en el armario forrado de cedro y en las páginas de los libros en su mesita de noche. Susana no se había atrevido a reorganizar esta habitación todavía. La había estado guardando para ella. Caminé hacia la puerta y presioné el pequeño botón de latón en la perilla. La cerradura hizo clic en su lugar. Fue un sonido pesado y satisfactorio. Un sonido de separación. Un sonido de un perímetro siendo asegurado. No caminé de un lado a otro. No me retorcí las manos. No colapsé en la cama en desesperación. Soy ingeniero. Cuando una estructura muestra signos de falla crítica, no lloras. Evacuas y consultas los planes de contingencia. Mi plan de contingencia fue redactado hace 5 años, el día después del funeral de Clara, incluso antes de que Alejandro y María aparecieran en mi puerta. Clara y yo éramos socios. Construimos una vida y construimos una fortaleza para protegerla. Ella era analista financiera, yo era ingeniero civil. Entendíamos el riesgo. Me senté en el sillón de cuero junto a la ventana, el que Clara siempre decía que tenía la mejor luz para leer. Miré hacia la calle oscura. No llamé a un amigo para quejarme. No llamé a otro miembro de la familia para pedir simpatía. Mi duelo era mío y mi plan era privado. Saqué mi teléfono del bolsillo, me salté la pantalla principal y fui a una lista de contactos seguros. Solo había un nombre en ella. Señor Peterson. Mi abogado durante 30 años. Un hombre tan preciso y metódico como yo. El teléfono sonó 2 veces. Julián. Su voz era nítida, despierta incluso a esta hora. Siempre estaba preparado. Esperaba no recibir esta llamada. Buenas noches, Peterson, dije. Mi voz estaba tan calmada como si estuviera preguntando por el clima. Me temo que la prueba de estrés ha fallado. La estructura de carga está comprometida. Hubo medio segundo de silencio. Peterson entendía mi lenguaje. Ya veo, dijo. La integridad del activo está en riesgo. El activo ha sido completamente violado, respondí. Han emitido un aviso de desalojo y ellos destruyeron los archivos. Esta vez el silencio fue más largo. Peterson sabía lo que esos planos significaban para mí. Entiendo, dijo, y su voz había perdido su nitidez de negocios. Ahora era fría. La condición de activación se ha cumplido. Me estás pidiendo que ejecute. Miré una foto de Clara en la mesita de noche. Estaba sonriendo con los ojos brillantes, tomada el día que terminamos de pagar esta casa. Nos habíamos prometido el uno al otro que nunca seríamos vulnerables, nunca seríamos una carga, y nunca nos tomarían por tontos. Peterson, dije, mi voz clara y absoluta.
Es Julián. Es hora de activar el documento, Clara. ¿Estás seguro, Julián?, preguntó una formalidad final. Una vez que esto se pone en marcha, es irrevocable. El activo se transfiere inmediatamente al establecer tu nueva residencia. Tengo 66 años, Peterson, dije. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Actívalo. Aseguraré la nueva residencia para el final de la semana. Muy bien, dijo. Las ruedas estarán en movimiento a las 9 de la mañana. Siento que haya llegado a esto, mi amigo. No construyes una presa esperando una inundación. Peterson, dije. La construyes para estar listo cuando se inunde. La inundación está aquí. Terminé la llamada. Me senté en la habitación silenciosa. No sentí triunfo. No sentí alegría. Sentí la satisfacción fría y dura de una máquina perfectamente diseñada, haciendo finalmente con precisión el trabajo para el que fue construida. Después de que terminó la llamada con Peterson, me senté en la oscuridad de mi habitación. El silencio era completo. Abajo la batalla había terminado y pensaban que habían ganado. Estaban celebrando su adquisición de mi dormitorio. Estaban en sus mentes repartiéndose el botín de una guerra que habían declarado contra un viejo indefenso. Este fue su error de cálculo fatal y catastrófico. Alejandro y María me ven a mí, Julián, y ven a un viejo. Ven a un ingeniero retirado de 66 años con un suéter gastado. Ven mi sedán de 10 años en la entrada, el que cuido meticulosamente. Ven mi estilo de vida simple y frugal. En sus mentes estoy viviendo de una pensión miserable y la seguridad social. Soy una carga financiera, un drenaje. A los ojos de María soy solo un pobre ingeniero viejo, aferrándose a su último activo restante, esta casa. Piensan que esta casa es todo lo que me queda. ¡Qué equivocados están! ¡Qué peligrosamente y tontamente equivocados! Ven a un ingeniero. No ven al ingeniero civil jefe que supervisó la adaptación sísmica de toda la infraestructura del noroeste. No ven al hombre que consultó en proyectos de presas multimillonarios en Sudamérica. Mi pensión no es solo un cheque del gobierno. Es un paquete ejecutivo bañado en oro de una de las firmas de ingeniería más grandes y exitosas del mundo, una firma que ayudé a construir. Pero incluso eso, incluso mi propia carrera, es solo la mitad de la historia. La persona a la que verdadera y fatalmente subestimaron fue a Clara. María veía a mi esposa como una mujer tranquila y modesta, que tocaba el violonchelo y amaba la jardinería, una ama de casa simple y anticuada. No tenía idea de que Clara, mi brillante Clara, era una analista financiera senior con una mente como una trampa de acero. Durante 35 años trabajó para una de las firmas de capital privado más respetadas del país. Clara entendía el dinero de una manera que María, con su obsesión superficial con los valores de propiedad y los programas de diseño, nunca podría siquiera comenzar a comprender. Éramos un equipo. Yo construía estructuras. Ella construía riqueza. Teníamos una filosofía, Clara y yo. No creíamos en exhibiciones. Creíamos en cimientos. No compramos yates. No nos unimos al club de campo. No volamos en primera clase a París o Roma. No compramos una mansión ostentosa en una comunidad cerrada. Construimos esta casa sólida y verdadera, y la pagamos en 7 años. Mientras nuestros vecinos compraban autos de lujo, a crédito, y se apalancaban hasta el tope, Clara estaba invirtiendo. Ella era una inversora tranquila, disciplinada e implacable. Llamaba al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Mientras todos a finales de los 90 perseguían burbujas.com y acciones diarias, Clara estaba metódica y silenciosamente poniendo nuestros ahorros en fondos indexados del mercado amplio. Acciones de primera línea, bonos municipales durante 40 años. 40 años de 2 ingresos ejecutivos sustanciales, siendo ahorrados e invertidos. 40 años de vivir humildemente, muy por debajo de nuestras posibilidades. 40 años dejando que nuestro dinero trabaje para nosotros tranquila y silenciosamente, en segundo plano. Alejandro y María piensan que soy pobre. Piensan que soy un dependiente. La verdad es que no solo estoy cómodo. No solo estoy bien económicamente.
Estoy, como diría mi abogado el señor Peterson, excepcionalmente líquido y extremadamente estable. El portafolio que Clara construyó, al que continué contribuyendo, es una fortaleza. Es una base de riqueza diversificada e inquebrantable que Alejandro y María, en sus sueños más salvajes y codiciosos, no podrían ni imaginar. Esto es lo que es el documento Clara. No es solo un simple trozo de papel. Es un fideicomiso financiero integral de múltiples capas administrado por la firma de Peterson. Es un motor de poder silencioso e inmenso. Y ellos pensaban que me estaba aferrando a esta casa. Pensaban que me estaban echando para poder robar mi único activo. No tenían idea de que esta casa, esta hermosa y sólida casa, es financieramente hablando poco más que un error de redondeo en mi portafolio. Todo el plan de María, su crueldad, su arrogancia, todo estaba construido sobre un error fundamental. Pensaba que yo era pobre. Pensaba que yo era débil. Pensaba que estaba robando a un indigente. No tenía idea de que acababa de declarar la guerra a un rey. Dormí profundamente por primera vez en meses. La decisión estaba tomada. El plan estaba en marcha. Desperté antes del amanecer como siempre lo he hecho. No me apresuré. Me duché, me afeité y me vestí con un par de pantalones cómodos y una camisa planchada. No empaqué mi vida. No vacié mis cajones, ni desnudé mi armario. ¿Por qué lo haría? Esas cosas estaban seguras. Simplemente empaqué una sola maleta pequeña, una muda de ropa, mis artículos de tocador, mi laptop, y la foto enmarcada de Clara de mi mesita de noche. Todo lo demás de valor estaba en una bóveda bancaria, o ya digitalizado y asegurado por la firma de Peterson. Caminé hacia la puerta del dormitorio. No miré atrás. No sentí pena ni nostalgia. Solo sentí un sentido frío y limpio de propósito. Bajé las escaleras. Estaban todos en la cocina tal como sabía que estarían. Eran poco después de las 8 de la mañana. María había hecho un desayuno especial de celebración. Hot cakes, tocino, jugo de naranja fresco, un festín para los vencedores. Ricardo y Susana ya estaban en la mesa del comedor, riendo, sosteniendo tazas de café, como si fueran dueños del lugar. Alejandro estaba allí, pero solo miraba su taza luciendo agotado, y María estaba en la estufa volteando un hot cake con un pequeño tarareo de satisfacción propia, saliendo de ella. Todos se detuvieron cuando escucharon mis pasos. Se giraron. Yo estaba parado en el pasillo sosteniendo mi pequeña maleta. La cara de María era una obra maestra de triunfo apenas disimulado. Sus ojos se abrieron, y una sonrisa tan brillante que era casi dolorosa cruzó su rostro antes de que pudiera suprimirla y reemplazarla con una máscara de falsa preocupación sombría. Alejandro, mi hijo, simplemente se desplomó, sus hombros cayeron una pulgada. Fue un movimiento de puro alivio no adulterado. El alivio de un cobarde que acaba de enterarse de que no tendrá que ir a la batalla. No tendría que elegir. Yo había tomado la decisión por él. Evitó mis ojos mirando la mesa como si guardara los secretos del universo. Ricardo y Susana solo se sonrieron el uno al otro. El viejo problema finalmente se estaba encargando de sí mismo. Caminé directamente hacia María. Me detuve a unos pies frente a ella. María, dije. Mi voz era uniforme. Tú ganas. Se llevó la mano al pecho comenzando su actuación. Ay, Julián, yo no sé a qué te refieres. No estamos ganando. Me iré, dije cortándola. Saldré de su camino inmediatamente. La alegría en su rostro era tan intensa que no podía ocultarla. Fue como el sol rompiendo a través de una nube. Oh, jadeó. Ay, Julián, bueno, yo creo que eso es lo mejor. ¿No crees? Es la decisión más razonable. Sí, dije. Lo es. Estoy tan contenta de que lo veas de esa manera, dijo ella, con la voz goteando falsa simpatía. Estaba prácticamente vibrando de felicidad. Estaba obteniendo mi habitación, mi casa, y se estaba deshaciendo de mí todo en un solo golpe limpio. Alejandro aún no había levantado la vista. Solo estaba sentado allí, una estatua de fracaso filial. Me giré para irme y... Julián, María me llamó.
Me detuve en la puerta principal con la mano en la perilla. Solo dijo y pude escuchar la sonrisa condescendiente en su voz sin siquiera verla. Solo espero que encuentres un lugar, ya sabes, en algún lugar adecuado. Giré la cabeza ligeramente. En algún lugar asequible, aclaró como si hablara con un niño. Sé que estas cosas pueden ser difíciles con un presupuesto fijo. Un presupuesto fijo. Ella me estaba imaginando en una pequeña habitación financiada por el Estado, una cama individual, un baño compartido, el olor a desinfectante y desesperación. Ahí es donde me estaba enviando. En su mente me estaba permitiendo magnánimamente ir a mi triste y pequeño futuro. Estoy segura de que estarás muy cómodo sea donde sea, terminó. Estoy seguro de que lo estaré, María, dije. La miré a ella, a Ricardo y Susana, que ya estaban sacando muestras de pintura en la mesa, y a mi hijo, que aún se negaba a mirarme. Disfruten su desayuno, dije. Abrí la puerta principal. Salí a la luz de la mañana. Coloqué mi maleta en el maletero de mi sedán de 10 años. No miré atrás. Arranqué el motor, me alejé de la acera, y los dejé con su celebración. Pensaban que habían ganado. Pensaban que el problema estaba resuelto. No tenían idea de que la verdadera solución, mi solución, apenas estaba comenzando. Me alejé conduciendo de la casa que construí. Al doblar la esquina no miré atrás. María estaba en ese preciso momento mirando desde la ventana con el corazón hinchado de victoria. Sabía exactamente lo que estaba imaginando. Estaba imaginando mi viaje. Me veía a mí, un viejo derrotado, metiendo mi viejo sedán en la entrada curva del asilo Años Dorados, o la instalación de cuidado asistido Willow Creek. Me imaginaba con la maleta en la mano entrando en una pequeña habitación beige que olía levemente a cloro y verduras hervidas. Una habitación que mi presupuesto fijo, como ella tan amablemente lo puso, apenas podía pagar. Su condescendiente «espero que encuentres un lugar adecuado» resonaba en mis oídos. Ese era el futuro que me había asignado. Esa era la caja en la que me estaba poniendo. Qué poco sabía. No conduje a los suburbios. Conduje al centro. Pasé de largo los tristes y extensos asilos y entré en el garaje subterráneo privado de las grandes residencias. Es una elegante torre de cristal de 40 pisos, donde un apartamento de una habitación se alquila por más de todo el salario mensual de Alejandro. Un valet tomó mis llaves. Llevé mi única maleta hasta el piso 30. Entré en una suite penthouse de 2 habitaciones que había reservado la noche anterior, justo después de mi llamada con Peterson. El apartamento era todo vidrio y acero cepillado. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica e ininterrumpida de toda la ciudad. Era limpio, frío, impersonal y despiadadamente eficiente. No salí al balcón a admirar la vista. Esto no eran vacaciones. Era un centro de comando. Coloqué mi maleta en la cama king size. Caminé hacia el pesado escritorio de vidrio, abrí mi laptop y me conecté a la red segura de alta velocidad. Pasé por alto mis archivos personales y abrí una carpeta encriptada etiquetada Operaciones. Dentro estaba el contacto que necesitaba. Señora Castillo, no una amable agente inmobiliaria del vecindario. La señora Castillo es la corredora de bienes raíces de alta gama más agresiva del estado. Ella no vende casas, adquiere propiedades. Mueve millones en activos antes de que la mayoría de la gente haya terminado su café de la mañana. Marqué su número privado. Contestó al segundo tono. Señora Castillo. No, hola, solo su nombre. Señora Castillo, dije. Soy Julián. Hablamos el año pasado sobre la propiedad comercial en la calle 5. Escuché el sonido de tecleo, luego un clic. Julián recordó al instante. Su voz era puro negocio. El ingeniero. Te quedaste callado. Asumo que no llamas para hablar de bonos municipales. No dije. Tengo un nuevo objetivo de adquisición. Residencial. Necesito que se haga inmediatamente. ¿Qué tan inmediatamente estamos hablando, Julián? Fin de mes. Quiero estar firmando los papeles de cierre para el viernes, dije. El tecleo se detuvo. Hubo medio segundo de silencio. Eso es ambicioso, dijo.
Eso es un cierre de 72 horas. ¿Cuál es la propiedad? ¿Y cuál es la situación financiera? La situación, dije, es efectivo. Giré la silla del escritorio para mirar por la ventana. Mi vieja casa estaba a kilómetros de distancia, pero podía verla perfectamente en el ojo de mi mente. Y más importante aún, podía ver lo que estaba directamente enfrente de ella. El objetivo es 415, que calle Arce, dije. La colonial de ladrillo rojo. La que tiene las columnas blancas y el balcón del segundo piso. La escuché teclear de nuevo. La conozco, dijo. Ha estado en el mercado durante 40 días. Buena estructura, buenos huesos. Pero está sobrevalorada. Los dueños son difíciles, estancados en el pasado. Ya han rechazado 2 ofertas decentes. Están a punto de tener un muy buen día, dije. Aquí está la oferta que vas a hacerles. Quiero que los llames directamente ahora mismo. Estoy escuchando. Les ofrecerá su precio de venta completo más un 15%. Esta vez el silencio fue más largo. Fue el silencio de un tiburón que acaba de sentir sangre en el agua. 15% por encima, aclaró. Julián, las comparables no apoyan eso. Nunca se tasará por ese valor. No necesita hacerlo, dije. Es una oferta en efectivo. No habrá hipoteca. No habrá tasación. Hice una pausa y luego entregué la pieza crítica final. Y no habrá contingencias. Ninguna, susurró. Podía escuchar la emoción en su voz. Sin inspección, sin cláusula de financiamiento. Ninguna en absoluto, dije. Sin inspección, sin tasación, sin financiamiento, sin venta de otra casa. La estamos comprando tal cual. Obtienen su precio inflado completo más un 15% encima transferido a su cuenta en 3 días. No necesité explicar la lógica a la señora Castillo. Ella entendía el mercado inmobiliario mejor que nadie. En esta economía los vendedores no solo están nerviosos, están aterrorizados. Están aterrorizados de compradores cuyo financiamiento se cae en el último minuto. Están aterrorizados de inspectores de viviendas exigentes que encuentran una pequeña grieta en los cimientos y asustan al comprador. Están aterrorizados de tratos atrapados en depósito en garantía durante 6 semanas solo para colapsar en la mesa de cierre. Una oferta en efectivo es el rey. Una oferta en efectivo sin contingencias 15% por encima del precio. Eso no es solo una oferta. Eso es un milagro. Es un regalo de Dios. Es un boleto de lotería ganador. Es un cierre instantáneo garantizado e indoloro. Los dueños de 415 calle Arce no solo lo aceptarían. Llorarían de alegría y agradecerían a su buena estrella. El 15% no es para comprar la casa, señora Castillo, dije, mi voz fría y clara. Es para comprar la velocidad. Tengo una condición final. ¿Cuál es? Quiero cerrar en 72 horas. Quiero las llaves en mi mano para las 5 de la tarde de este viernes. Esa es la única parte no negociable del trato. Diles que la oferta expira a la medianoche de hoy. ¿Puedes hacer que suceda? La escuché reír. Un sonido corto, agudo y depredador. Señor Julián, dijo, por esta oferta y esta comisión podría hacer que incluyan su auto y su perro. Considere lo hecho. Le llamaré cuando esté arreglado. No se vaya lejos. Colgué. Miré por la ventana a la ciudad. María pensaba que me estaba registrando en un asilo un capítulo final triste de una vida terminada. De hecho, estaba ensamblando mi fortaleza y la estaba construyendo justo al otro lado de la calle. Dejé que mi vieja casa se sentara en silencio por el resto de la tarde del viernes. Les dejé tener su victoria, dejé que María caminara por mi dormitorio principal, ahora vacío de mi escritorio y mis recuerdos, y dejé que imaginara sus nuevos colores de pintura. Dejé que Ricardo y Susana se instalaran creyendo que habían ganado la guerra. Pasé la tarde en 415 calle Arce con un equipo. No un equipo de diseño, sino un equipo de instalación. Mientras mi vieja casa estaba llena del regodeo de sus nuevos amos, autoproclamados, mi nueva casa era una colmena de actividad profesional silenciosa. Se instaló una red de fibra óptica de alta velocidad.
Se montaron cámaras de seguridad discretamente, todas apuntando a mi nueva propiedad, y en la gran habitación del segundo piso, al frente de la casa, la que tenía el hermoso balcón, mi equipo estaba montando mi nueva oficina. Reensamblaron mi pesado escritorio de nogal. No lo colocaron contra una pared, lo colocaron bajo mi dirección precisa, directamente frente a los amplios ventanales de piso a techo. Era una línea de visión perfecta. Desde mi nuevo escritorio tenía una vista clara y sin obstrucciones de comando de todo el frente de mi vieja casa. Y específicamente tenía una vista perfecta directamente hacia la ventana de su comedor. Para la noche los camiones se habían ido. Los instaladores se habían ido. Mi nueva casa estaba tranquila esperando. Me senté en mi nueva oficina en mi silla de cuero familiar, detrás de mi escritorio de nogal. La habitación estaba oscura. La casa estaba oscura. Al otro lado de la calle, las luces en mi vieja casa estaban resplandecientes. Parecía una fiesta. Sabía que estarían en el comedor. El viernes por la noche era su celebración. María era finalmente oficialmente la señora de la mansión, y así esperé. Me senté en la oscuridad, un ingeniero paciente, esperando el momento preciso para aplicar la presión. A las 7:30 p.m. los vi. Estaban todos reunidos alrededor de la mesa del comedor. María, Alejandro, Ricardo y Susana. No estaban comiendo, estaban brindando. María sostenía una copa de champán con la cara enrojecida por el triunfo. Ricardo se estaba riendo con el brazo alrededor del hombro de Susana. Estaban brindando por su nueva vida, su nuevo hogar, su brillante éxito. Alejandro, mi hijo, estaba allí. Él también sostenía una copa. Parecía agotado, pero estaba participando. Estaba aceptando la nueva realidad. Los observé por un largo momento, los vi celebrar en la casa que Clara y yo construimos bajo el candelabro que Clara había elegido. Muy bien, Héctor, dije tomando mi teléfono. Héctor era el líder del equipo. Ahora era mi gerente de logística en el sitio y estaba esperando en el sótano de mi nueva casa. Es la hora. Enciende la casa. Todas las luces. Especialmente la oficina. Sí, señor, respondió. Me levanté de mi escritorio. Al otro lado de la calle, en 415. Calle Arce, una casa que había estado oscura durante 45 días, una casa que todo el vecindario sabía que estaba vacía, y sin vender de repente estalló en vida. Cada luz individual en la colonial de 500 metros cuadrados por dentro y por fuera, se encendió en el mismo momento exacto. Los reflectores exteriores iluminaron el ladrillo rojo. Las luces del paisaje iluminaron el césped nuevo, y perfectamente cuidado. Y toda la oficina del segundo piso, mi oficina estaba iluminada como un escenario. Vi la reacción al instante incluso desde el otro lado de la calle. Dentro del comedor la risa se detuvo. Alejandro fue el primero en verlo. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos atraídos por el resplandor repentino e imposible de luz de la casa vacía. Se levantó de la mesa. Que casi podía leer sus labios. ¿Qué es eso, Ricardo? Y Susana se giraron molestos por la interrupción. Su molestia se convirtió en confusión. ¿Qué diablos? Dijo Ricardo. Pensé que ese lugar estaba vacío. ¿Quién lo compró? María se giró la última con una copa de champán todavía en la mano. Miró y se congeló. Este era mi momento. El momento en que mi plan de contingencia se activaba. Caminé desde mi escritorio hasta las puertas de vidrio que daban al balcón. Deslicé una para abrirla. El aire fresco de la noche golpeó mi cara. Salí al balcón hacia el resplandor completo y brillante de mis propios reflectores. Era perfecta e innegablemente visible. Sostenía una taza de té, una simple taza de porcelana blanca, el tipo de cosa que nunca se me permitía beber en el comedor, porque no combinaba con la estética de María. La mano de Alejandro fue a su boca. Estaba señalando. Ricardo entrecerró los ojos con la cabeza estirada hacia adelante. La mandíbula de Susana cayó su copa de champán, inclinándose precariamente. María solo miraba fijamente. Su rostro era una máscara de pura, absoluta e incomprensible conmoción. Estaba mirando al hombre viejo, frágil y dependiente que había echado de su casa. El hombre que había enviado a un asilo barato con un presupuesto fijo.
y ese hombre estaba parado en el balcón de la casa más cara de la calle, mirándola de vuelta. Sostuve su mirada. Sostuve la mirada de los 4 congelados como estatuas en mi viejo comedor. No fruncí el ceño. No hice gestos. Simplemente levanté mi taza de té en un brindis educado y vecinal. Y luego les di un pequeño y agradable saludo con la mano. Un saludo de bienvenida al vecindario. Me paré en el balcón con mi taza de té en la mano y observé. Al otro lado de la calle, la escena en el comedor se había congelado. La risa, la celebración, el brindis triunfal. Todo se detuvo como si el alien hubiera presionado un botón de pausa en sus vidas. Eran 4 estatuas bañadas en la luz brillante de mi viejo comedor mirando lo imposible. Susana, la madre de María, fue la primera en fallar. Su mano, la que se había estado quejando de su pobre patio trasero, voló a su garganta en un grito ahogado. Pero esta no era una de sus falsas actuaciones teatrales. Esto era real. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en mí. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. La copa de champán que sostenía la que había levantado para brindar por su nueva vida en mi dormitorio, simplemente se inclinó. Se resbaló de sus dedos. No la escuché romperse desde el otro lado de la calle, pero lo vi. Vi el champán salpicar a través del frente de su costosa blusa. Vi el vidrio romperse en el piso de madera. Ni siquiera miró hacia abajo, solo siguió mirando su rostro, una máscara de incredulidad calcárea. El siguiente fue Ricardo. Ricardo, el hombre que iba a administrar mi casa. El hombre que había codiciado mi suite principal por su luz matutina. No jadeó. Explotó. ¿Qué en él? Todo su cuerpo se sacudió como si hubiera sido picado. Se puso de pie tan violentamente que su pesada silla de comedor de roble raspó hacia atrás y se volcó con un estruendo. La vi caer. ¿Es ese? No puede ser, rugió clavando un dedo grueso y tembloroso en mi dirección. ¿Qué estás haciendo él? Esa es la casa Miller. Eso es imposible. Dio un paso tropezando hacia la ventana, su rostro volviéndose de un púrpura apopléjico profundo. Era un hombre cuyo mundo entero, un mundo donde él estaba en la cima, acababa de ser invertido. Me veía no como una persona, sino como un problema, una cosa para ser manejada, y su cosa estaba ahora en una fortaleza mirándolo hacia abajo. Su fanfarronería, su derecho, todo se evaporó reemplazado por una rabia impotente y balbuceante. No podía procesarlo. El pobre viejo no se suponía que tuviera este tipo de poder. Luego mis ojos encontraron a mi hijo Alejandro. Alejandro no se movió, no dejó caer su copa, no se puso de pie. Solo se encogió. Parecía en ese horrible momento como un fantasma. Estaba tan blanco como Susana, pero el suyo no era el shock de la incredulidad. Era el shock del reconocimiento, el horror enfermo y naciente de un hombre que sabe con certeza absoluta que ha cometido un error catastrófico que altera la vida. No solo estaba viendo a su padre, estaba viendo al padre que había abandonado. Estaba viendo al hombre cuyo trabajo de vida permitió que fuera reciclado. Estaba viendo al hombre que había vendido por una vida tranquila y una cena de bistec, y se estaba dando cuenta de que el que traicionó no era un dependiente débil y senil. Era un hombre de inmenso poder silencioso, un hombre que acababa de darle jaque mate sin decir una palabra. Los ojos de Alejandro se encontraron con los míos a través de la oscura extensión de la calle. Vi en ellos no solo shock, sino terror, y peor, vi una vergüenza profunda y sin fondo. Puso una mano en la mesa como para estabilizarse. Parecía que iba a vomitar. Había elegido su bando y acababa de descubrir de la manera más pública y humillante posible que había elegido el perdedor. Y finalmente María. Ella fue la última en moverse. Solo se quedó allí de pie con su copa de champán aún sostenida a mitad de camino hacia sus labios. No la había dejado caer. Estaba congelada en el tiempo. Observé su rostro. Como ingeniero, he visto estructuras fallar bajo pruebas de estrés. He visto aparecer las fracturas finas, los pernos cortarse, los cimientos comenzar a ceder. Estaba viendo exactamente lo mismo sucederle a la mente de María. Primero hubo una simple incomprensión en blanco.
Era solo una imagen. No tenía sentido. Su cerebro estaba tratando de categorizarla. Julián Balcón esa casa. Los datos eran contradictorios. Era imposible. Luego vino la confusión. ¿Cómo era esto posible? El dinero. El presupuesto fijo. El asilo. ¿De dónde sacó el dinero esa casa? Esa casa valía millones. Luego la confusión dio paso a una ola de pura rabia no adulterada. Su rostro se oscureció. Sus ojos fijos en mí se entrecerraron en rendijas de odio absoluto. Vi sus nudillos volverse blancos mientras agarraba su copa. Había sido engañada. Le habían mentido. El viejo había hecho trampa. Había estado escondiendo dinero. Se había atrevido a ser más listo que ella. Y luego la etapa final. La que había estado esperando. La rabia colapsó en horror. La implicación completa del momento la golpeó de una vez. No era solo que yo tuviera dinero. Era que yo estaba aquí al otro lado de la calle observándola. No solo había escapado. Me había convertido en su carcelero. Cada movimiento suyo, cada invitado suyo, su precioso atractivo exterior, con el que estaba tan obsesionada. Yo estaría allí desde mi trono del segundo piso para presenciarlo todo. Ella que me había hecho prisionero en mi propia casa, ahora era prisionera en la suya. Todo su sentido de superioridad, toda su identidad estaba construida sobre la creencia de que ella era la persona más inteligente en la habitación, de que ella tenía el control. Mi saludo, mi simple taza de té, acababa de probar pública, silenciosa y devastadoramente que estaba equivocada. Vi el color drenarse de su rostro. Estaba más pálida que Alejandro, más pálida que Susana. Su boca se abrió y salió un sonido. Un sonido horrible y agudo como vapor, escapando de una tubería reventada. Un sonido de un sistema en falla catastrófica total. La copa de champán finalmente se resbaló de su mano. Se rompió en el suelo, pero ella no pareció notarlo. Sus ojos aún fijos en mí se pusieron en blanco. Se estremeció una vez. Se tambaleó sobre sus pies, sacó una mano agarrando el aire vacío. Y luego María, mi arrogante, triunfante y victoriosa nuera, colapsó en un montón en el piso del comedor. Se había desmayado. Me paré en mi balcón en el aire fresco de la noche. No sonreí. Simplemente tomé un sorbo calmado y medido de mi té. La fase 1 del plan estaba completa. Me giré desde el balcón y volví a entrar en mi oficina. Cerré la puerta de vidrio dejando fuera el aire fresco de la noche, pero no los sonidos. Incluso desde el otro lado de la calle podía escuchar el caos. Un grito ahogado. Ese era Ricardo. Una puerta cerrándose de golpe. Luego silencio. Caminé hacia el gabinete empotrado y me serví un vaso de agua. Mi mano estaba perfectamente firme. Sabía que vendrían. Era el paso siguiente predecible en la falla estructural. Les tomó menos de 3 minutos. Escuché los golpes antes incluso de verlos. No un toque educado. No el timbre de una puerta. Un golpeo frenético y animal en la pesada puerta de roble de 415 calle Arce. Boom, boom, boom. Era el sonido del pánico puro y sin adulterar. El sonido de un mundo que ya no tenía sentido. Bajé tranquilamente la escalera curva. Los golpes continuaban resonando a través del vestíbulo vacío. Boom, boom, boom. Julián, abre esta puerta. Sé que estás ahí. Ábrela ahora. La voz de María ya no era suave y condescendiente. Era un chillido crudo y desigual. Llegué al pie de las escaleras. Me tomé un momento para enderezar el corredor en el piso. Soy un hombre que aprecia el orden. Abrí la puerta. Estaban parados en mi nuevo porche, enmarcados por las luces brillantes, pareciendo refugiados de un desastre. María estaba al frente. Su cabello era un desastre mechones. Se habían soltado de su arreglo perfecto. Su rostro era una máscara aterradora de rabia blanca y rojo manchado. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre. Estaba respirando en jadeos cortos y ásperos. Alejandro estaba justo detrás de ella, sosteniendo su brazo. Parecía que acababa de ver un fantasma.
Su rostro estaba ceniciento, su chaqueta de traje estaba arrugada y estaba temblando. Se veía por primera vez en años verdadera y completamente aterrorizado. Ricardo y Susana estaban rondando en la acera sin atreverse aún a pisar mi nueva propiedad, solo mirando con la boca abierta. Los ojos de María recorrieron sobre mí, sobre el gran vestíbulo detrás de mí, la escalera curva, los pisos de madera relucientes, el candelabro de cristal. Su mente estaba tratando de procesar lo imposible. Tú balbuceó. ¿Tú cómo? ¿Qué es esto? Alejandro encontró su voz primero. Fue un susurro ronco, lleno de una confusión desesperada e infantil. Papá dijo. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿De dónde sacaste cómo hiciste esto? ¿Acaso ganaste la lotería? Miré a mi hijo de 40 años que se había quedado parado, y vio a su esposa eviscerarme mental y emocionalmente. Papá, ¿de dónde sacaste este dinero? Exigió con la voz quebrada, subiendo en pánico. Tú nos mentiste. Estabas en la quiebra. Nos has estado mintiendo todo este tiempo. La acusación, la defensa predecible final de un hombre culpable. Yo era el mentiroso. Yo era el que tenía la culpa. Lo miré, mi mirada tan fría y nivelada como el nivel de burbuja de un constructor. Nunca te he mentido, Alejandro, dije. Mi voz era calmada, cortando a través de su histeria. Nunca te dije una vez que fuera pobre. Esa fue una suposición que tú y tu esposa hicieron. Hice una pausa, dejando que la verdad de esa declaración aterrizara sobre él. Asumieron que yo era una carga, continué. Asumieron que era débil. Asumieron que no tenía recursos. Giré mi mirada hacia María. Estaba temblando, pero de rabia, no de miedo. Simplemente dije, elegí no compartir mi información financiera privada con personas que me trataban con tal falta de respeto. Personas que me veían como un mosquito para ser aplastado. Personas que destruyeron mi propiedad y trataron de echarme de mi propia casa. Miré de nuevo a Alejandro. No mentí, hijo. Solo mantuve mi privacidad, algo que nunca se me permitió en mi propia casa. Di un paso atrás, manteniendo la puerta abierta un poco más ancha. Esto dije señalando al vestíbulo. Es mi nueva casa, Alejandro. Bienvenidos. Y mis palabras se asentaron en el espacio entre nosotros. Bienvenidos. Alejandro solo miraba fijamente, su mente claramente destrozada por la revelación. Era un hombre a la deriva, toda la base de su realidad. Su creencia en mi debilidad y la fuerza de su esposa desaparecida. No podía hablar. Pero María estaba construida de material más duro y feo. Observé su rostro mientras procesaba mis palabras. Vi el shock. Vi la profunda y visceral humillación. Ella, que se enorgullecía de tener el control, había sido superada pública y devastadoramente. Pero debajo del shock algo más estaba surgiendo. La humillación no la estaba rompiendo, la estaba endureciendo. Se estaba calcificando en una rabia densa, pura y rencorosa. Se sacudió violentamente la mano de Alejandro. Plantó sus pies en mi nuevo porche. Enderezó físicamente su columna, echando los hombros hacia atrás. El color volvió a su rostro, un rojo manchado y enojado. Y luego se rió. No fue un sonido de humor. Fue un sonido seco, chirriante y feo, como piedras moliéndose juntas. Está bien, dijo su voz temblando con esta nueva y aterradora arrogancia. Está bien, Julián, bien. Tú ganas esta ronda. Dio un paso hacia mí con los ojos entrecerrados en rendijas. Estaba tratando de recuperar el control, de encontrar un nuevo ángulo, una nueva forma de herirme. Así que tenías un secreto, escupió. Un pequeño y secreto montón de dinero. Lo has estado escondiendo de tu propia familia. Qué patético. Qué predecible. Miró más allá de mí hacia el gran vestíbulo y se burló. Compraste una casa grande y vacía. Bien por ti. ¿Sabes en qué te convierte eso? Sonrió. Era la misma sonrisa familiar y condescendiente que había usado en la mesa del comedor. Pensó que había encontrado su equilibrio. Pensó que había encontrado mi debilidad. Te convierte en un viejo solitario, en una casa grande y vacía. Se inclinó su voz, bajando a un susurro conspirador lleno de veneno.
Puedes sentarte aquí en tu nuevo reino, Julián, completamente solo. Porque Alejandro es mi esposo. No va a ninguna parte. Él se queda conmigo. Miró hacia atrás a Alejandro, quien se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Ella acababa de restablecer su dominio sobre él justo enfrente de mí. Se volvió de nuevo su confianza inundando de vuelta. Pensó que había encontrado el movimiento ganador. Y honestamente dijo con un encogimiento de hombros, su voz casual de nuevo: esto realmente funciona mejor para nosotros. Estábamos temiendo la fea pelea legal para sacarte. Sonrió con una sonrisa amplia, depredadora como de tiburón. Pero ahora te has ido, te has mudado. Voluntariamente. Acabas de resolver nuestro único problema más grande. Dios mío, la pura y cegadora arrogancia. Ella todavía no lo veía. Ahora dijo con los ojos, iluminándose con esa codicia hambrienta y familiar: finalmente podemos hacer lo que queríamos hacer todo el tiempo. Podemos vender esa vieja casa con corrientes de aire al otro lado de la calle. Señaló hacia mi casa, a la casa de Clara. Vale una fortuna en este mercado, dijo prácticamente vibrando. Una fortuna. La venderemos, tomaremos cada centavo de ese efectivo y nos vamos. Estaba brillando ahora radiante en su nueva victoria revisada. Nos mudamos a Florida, anunció como si fuera el jaque mate victorioso final. Un hermoso condominio en la playa. Puedes sentarte aquí en tu museo frío y vacío y vernos irnos. No puedes tocarnos. No puedes detenernos. Seremos ricos. Me miró de arriba abajo, su rostro una máscara de lástima triunfante. Así que gracias, Julián. Terminó su voz goteando veneno. Gracias por el activo. Finalmente te hiciste útil. Se quedó allí parada en mi porche, radiando su nueva victoria revisada, planeando su vida en Florida, gastando el dinero de la venta de mi casa. Estaba tan segura, tan arrogante y tan completa y absolutamente ciega. Estaba saboreando sus últimas palabras viciosas. Gracias por el activo. Ella creía con cada fibra de su corazón codicioso que había ganado. Pensaba que mi mudanza era un error, un acto emocional tonto de un viejo senil. Pensaba que acababa de explotar una laguna que no entendía. Mi partida no fue un error. No fue rendición. Fue el gatillo. Fue la llave. Fue el movimiento necesario final, en un juego que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Y esto. Este era el momento en que el telón finalmente cae. Esta era el agua acumulándose silenciosamente detrás de la presa. Y ella era la que celebraba en el valle de abajo. Pensaba que estaba cerrando un trato. No tenía idea de que estaba a punto de ser notificada. María estaba allí bañada en el resplandor de mi luz del porche, su rostro radiante con su victoria imaginada. Ya estaba en Florida gastando mi dinero, riéndose del viejo tonto que había dejado atrás. Gracias por el activo, había dicho. Dejé que ese silencio horrible y triunfante colgara en el aire por un momento. Dejé que lo saboreara. Luego sonreí. No fue una gran sonrisa. Fue una sonrisa pequeña, precisa y fría. La sonrisa de un ingeniero que acaba de ver que sus cálculos son correctos. Ese es un plan encantador, María, dije, mi voz tranquila. Florida, un condominio. Suena maravilloso. Sostuvo su mirada triunfante, pero un destello de incertidumbre entró en sus ojos. Mi calma era como siempre desconcertante para ella. Solo hay un problema con tu plan, continué. ¿Cuál es ese, Julián?, se burló. ¿Que nos extrañarás? El problema, dije, es que no puedes vender esa casa. Su burla se congeló. ¿Qué dijiste? No puedes vender la casa de enfrente, María. Fui paciente, como si le explicara un problema estructural simple a un nuevo pasante. No te pertenece y no le pertenece a Alejandro. Alejandro, que había estado allí parado como un fantasma, finalmente levantó la vista. Papá, ¿de qué estás hablando? Es tu casa. No, hijo. Era mi casa. Giré mi mirada hacia él y me aseguré de que entendiera. No es mi casa, no, ya no. María soltó una risa aguda y fea. Oh, ya veo.
¿Qué es esto, un último intento patético de asustarnos? ¿Qué ha de desheredarlo? No importa. La casa está a su nombre, ¿no? O al tuyo. Lo pelearemos en la corte. Te desangraremos. No puedes pelearlo, María, dije, porque la casa no está y nunca haya estado a nombre de Alejandro. Y a partir de las 9 de esta mañana ya no está a mi nombre tampoco. El color comenzaba a drenarse de su rostro nuevamente. La confusión estaba volviendo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. ¿Quién es el dueño? ¿Recuerdas a Alejandro? Dije hablando directamente a mi hijo hace 4 años, cuando tú y María vinieron a mí completamente en bancarrota cuando habías perdido todo en esa inversión. Alejandro solo asintió con la cara pálida. Estaba siendo perseguido por acreedores. Estabas aterrorizado, y te dije que te protegería. Te dije que te daría un lugar seguro para vivir. Me volví hacia María. Verás, María, supe incluso entonces quién eras. Supe cuál era realmente tu ambición. Supe que darle a Alejandro cualquier parte de mis activos sería como darle un fósforo a un pirómano. Así que tomé medidas. Protegí mi casa, protegí la casa de Clara. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, la chaqueta que había usado desde el hotel. Hice que mi abogado, el señor Peterson, redactara un documento. Lo llamamos el documento Clara. Su nombre legal, sin embargo, es el Fideicomiso Irrevocable Memorial Clara. Los ojos de María se entrecerraron. Un fideicomiso, sí dije. Un fideicomiso familiar irrevocable. Eso significa que una vez que lo firmé, ni siquiera yo podía cambiarlo. Hace 4 años transferí la escritura completa y libre de gravámenes de esa casa a la casa que actualmente ocupan a este fideicomiso. La mente de Alejandro, la mente de contador, finalmente estaba trabajando. Pero vivíamos allí. Tú vivías allí. Como el fideicomiso, expliqué, era muy específico. Fue diseñado por mi difunta esposa, quien era, como tal vez hayas olvidado, una brillante analista financiera. El fideicomiso me nombró a mí, Julián, como el usufructuario vitalicio. El usufructuario vitalicio, susurró Alejandro con el horror naciente apareciendo en sus ojos. Él sabía lo que significaba ese término. Exactamente, Alejandro, dije. Significaba que yo, y solo yo, tenía el derecho legal de vivir en esa casa, usar esa casa y controlar esa casa por el resto de mi vida natural. Era mi hogar. Pero no era mi activo. Estaba protegida de mis deudas, tus deudas, y la codicia de cualquier otra persona. No podía ser vendida. No podía ser apalancada. No podía ser tocada. Ni por mí. Ni por ti. Y ciertamente no por ella. María sacudía la cabeza tratando de encontrar una falla. No. Eso no tiene sentido. Todavía estás vivo, así que sigues siendo el usufructuario vitalicio. Así que tú simplemente te fuiste. La abandonaste. Eso solo la hace nuestra. Ah, dije. Le di esa pequeña sonrisa de nuevo. Esta es la parte que encontrarás interesante. Este es el genio del diseño de Clara. La cláusula de activación específica en el fideicomiso era muy precisa. Miré a María. Decía que yo era el usufructuario vitalicio con uso completo de la propiedad hasta que se cumpliera una de 2 condiciones. 1, mi muerte. O 2, mi establecimiento voluntario y permanente de una nueva residencia separada. La sangre se drenó del rostro de María. Finalmente entendió. Miró mi nueva casa, al gran vestíbulo detrás de mí, a la escritura en mi mano. ¿Ves, María?, dije con mi voz bajando a un susurro cuando me dijiste que me largara anoche. No solo estabas siendo cruel, me estabas dando la llave, me estabas entregando el gatillo. Sostuve el documento único que había sacado de mi bolsillo. Era el documento de cierre completamente ejecutado, contrafirmado y registrado para 415 calle Arce. En el momento en que firmé este documento a las 9 m,
De esta mañana dije en el instante en que establecí legalmente una nueva residencia permanente, activé voluntariamente la cláusula de disolución del fideicomiso. A partir de las 9 a.m. de hoy dije, mi estatus de usufructuario vitalicio se evaporó. El fideicomiso activó automática e irrevocablemente su directiva final. Alejandro sacudía la cabeza susurrando, no. María estaba sin habla. Su boca estaba abierta, pero toda la arrogancia, todo el fuego se había ido. Era solo un caparazón vacío. Te estás preguntando a quién pertenece la casa ahora. No es así, María, dije. Te estás preguntando a dónde fue tu activo. Según las instrucciones del fideicomiso, en el instante en que dejé de ser el usufructuario vitalicio, el título completo y libre de gravámenes de Finte Calle Arce fue transferido a su único beneficiario, la Asociación Nacional del Corazón. Alejandro hizo un pequeño sonido de asfixia. El lugar donde Clara fue tratada, dije con mi voz endureciéndose. Fueron notificados de la transferencia de activos a las 9 a.m. Estaban, como puedes imaginar, encantados. Pretenden vender la propiedad en subasta pública inmediatamente. Todas las ganancias financiarán la nueva ala de investigación cardíaca Memorial Clara. Miré a María su rostro, una máscara de ruina catastrófica total. La oficina del señor Peterson, dije, envió el aviso legal oficial de desalojo a la propiedad esta mañana. Están a partir de este momento invadiendo ilegalmente. Los nuevos dueños del hospital graciosamente les han dado 30 días para desalojar las instalaciones. Miré más allá de ella a Ricardo y Susana, que aún estaban parados en la acera congelados en incredulidad. Eso te incluye a ti, Alejandro, dije, y a ti, María, y a tus padres también. 30 días. Di un paso atrás hacia mi vestíbulo. Ahora dije, si me disculpan, ha sido un día muy largo. Buenas noches. Y cerré la puerta. Ha pasado un mes. Me siento en mi nueva oficina, la que tiene la vista perfecta. El sol de la mañana entra a través de las puertas del balcón calentando el escritorio de nogal. Estoy bebiendo mi café, el mismo café negro simple que Clara y yo siempre preferimos. Al otro lado de la calle la escena es diferente. No hay equipo de mudanza profesional. No hay camión de logística blanco y reluciente. En su lugar, un camión de U-Haul, naranja y blanco abollado, está estacionado torpemente en la acera con una rueda en el césped. Es el más pequeño que alquilan, el que obtienes cuando no tienes dinero ni amigos que te ayuden. Los nuevos dueños, la Asociación Nacional del Corazón, han sido muy firmes. El plazo de 30 días era hoy. Los observé. A los 4. Ricardo y Alejandro están intentando y fallando en maniobrar un sofá pesado a través de la puerta principal. La cara de Ricardo es de un tono furioso de púrpura, y le está gritando a Alejandro, quien solo se ve agotado y entumecido. Susana está parada en el césped junto a una pila de bolsas de basura negras, retorciéndose las manos y gritándole a Ricardo. Y luego está María. Ella no está cargando nada. Está parada junto al U-Haul con los brazos cruzados, su cabello un desastre. Lleva pantalones deportivos. Les está gritando a todos, gritándole a Alejandro por ser débil, gritándole a Ricardo por dejar caer su extremo, gritándole al sofá por ser demasiado pesado. Se ven cansados. Se ven derrotados. La arrogancia, el triunfo engreído, las sonrisas condescendientes. Todo se ha ido. Reemplazado por la amargura fea y mezquina del fracaso. Están peleando por las obras, y no tienen a nadie a quien culpar sino a ellos mismos. Los observo por un momento, este cuadrilátero caótico y disfuncional de codicia. Veo la pata del sofá engancharse en el marco de la puerta y escucho el chillido de rabia de María llegar a través de la calle. Tomo otro sorbo de mi café. La subasta es el próximo martes. Espero que el hospital recaude una gran cantidad de dinero. Mientras los observaba, recordé una visita de la semana pasada. Alejandro había venido a mi nueva casa. Solo. No golpeó la puerta esta vez. Solo se paró en el porche luciendo pequeño y derrotado. Había estado llorando. Se paró en mi nuevo vestíbulo retorciéndose las manos, incapaz de mirarme a los ojos. Se disculpó. Lloró. Dijo que lo sentía. Dijo que era débil, que tenía miedo de María, que no sabía qué hacer.
Dijo que nunca quiso que nada de esto sucediera. Lo escuché. Escuché todo sin interrupción. Cuando terminó le serví un vaso de agua. No eres débil, Alejandro. Le dije con mi voz no desagradable pero firme. La debilidad es una ausencia de fuerza. Tú no eres eso. Eres un hombre que tomó una decisión. Finalmente me miró con los ojos rojos y confundidos. Simplemente tomaste una decisión, repetí. Elegiste la comodidad sobre la lealtad. Elegiste una vida fácil sobre una correcta. Elegiste la ambición de tu esposa sobre la dignidad de tu padre. Eso no es debilidad, Alejandro. Eso es una decisión. Y ahora estás viviendo con las consecuencias de esa decisión tal como yo estoy viviendo con las mías. Le entregué el agua, y con ella le di un pequeño trozo de papel. Este es el número de un muy buen terapeuta, dije. Me ayudó después de que tu madre falleció. Te sugiero que lo llames. Esa es tu próxima decisión por tomar. Tomó el papel. No vino a verme de nuevo. Me alejé de la ventana. Cerré las persianas. El circo de su fracaso ya no era mi preocupación. Caminé por mi tranquila casa nueva y salí a mi nuevo patio trasero. Era pacífico. El sol de la tarde era cálido. Me senté en un banco de piedra, saqué un pequeño bloc de notas y un lápiz de mi bolsillo y comencé a dibujar. Dibujé una línea firme y recta. Dibujé un poste y una unión y un riel superior. Estaba diseñando una nueva valla, una valla de roble sólida y fuerte con los mismos detalles exactos, la misma artesanía exacta que la que Clara y yo habíamos construido juntos, una estructura construida para durar. Tengo 66 años. Perdí a mi esposa y de muchas maneras perdí a mi hijo, pero me he encontrado a mí mismo. No busqué venganza. Simplemente hice cumplir los términos y condiciones de un plan bien diseñado. Como Clara siempre solía decir, una buena estructura, Julián siempre soportará su propio peso. Miré las líneas limpias y fuertes en el papel, y por primera vez en 4 años, el silencio a mi alrededor fue verdadera y completamente pacífico. Toda esta experiencia me enseñó una dura lección. El respeto no es solo una cortesía. Es el cimiento absoluto de cada relación. Cuando la gente confunde la amabilidad con debilidad o el silencio con senilidad, están cometiendo un error crítico. La verdadera fuerza no se trata de gritar más fuerte. Se trata de tener un plan de contingencia. Se trata de proteger tu dignidad, tus activos y tu paz. Nunca jamás dejes que nadie, ni siquiera tu propia familia, te convierta en un invitado en tu propia vida. Siempre ten un documento claro, un plan que asegure tu seguridad y haga cumplir los límites que otros intentan derribar. ¿Qué hubieras hecho tú en mi situación y qué pasos estás tomando para proteger tu propio legado?